En un mundo donde los desafíos son cada vez más complejos, pensar solo en los objetivos individuales ya no alcanza. Hoy las empresas que marcan la diferencia son aquellas que encuentran un propósito más grande, que se animan a colaborar y a generar valor compartido. En el episodio de hoy exploraremos cómo las organizaciones pueden abrirse, adaptarse y potenciar la inteligencia colectiva para crear impacto real. ¿Estamos listos para pasar de la conexión a la verdadera colaboración? Hola a todos, soy Ezequiel Tambornini y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de CREA, una red viva, el podcast del Congreso CREA 2025, realizado en colaboración con Agrofy, donde pondremos el foco en el cuarto eje temático del evento, el valor de la red. Hoy vamos a hablar con Yoyo Riva, CEO y fundador de Tequoia, una plataforma de innovación abierta que impulsa negocios de impacto social, y con Diego Dalla Fontana, empresario agropecuario de CREA Cuña Boscosa de la región norte de Santa Fe e integrante de la Comisión Ejecutiva de CREA. Antes de comenzar la charla, quiero invitarlos al Congreso CREA 2025, que se va a realizar los días jueves 18 y viernes 19 de septiembre en Tecnópolis, provincia de Buenos Aires. Ingresando a congresocrea.org.ar vas a poder adquirir tu entrada, conocer la agenda completa y acceder a descuentos en pasajes aéreos, transporte y hotelería. Además, podés conocer la programación completa y armar el congreso a tu medida, seleccionando las propuestas que más te interesan y creando una agenda personalizada. Nos acompañan Banco Nación Argentina como sponsor oficial, junto a nuestros aliados estratégicos, Banco Galicia, Advanta, Bayer, YPF, AGD y AFA. Yoyo, sos parte de la red CREA. Contanos cómo. Sí, fue sorprendente cuando me invitaron, me preguntaron qué conocía de CREA y les contaba que mi abuelo trabajó muchos años en un campo, tuvo un campo y desde que yo soy chiquito, cuando iba, cada tanto veía que había un grupo de gente conversando sobre posibilidades de mejoras para el campo y todo. Así que sí, mi abuelo tenía un campo que luego heredó aparte mi madre y desde ahí es mi contacto con Red CREA. De hecho, en unos días vamos a tener una reunión en el campo de mi madre con el grupo CREA. Yo no estoy en la parte operativa, ejecutiva, pero sí participo activamente todos los años de esa reunión. Buenísimo, excelente. Contanos tu visión sobre las empresas en el marco de redes, fundamentalmente, que para vos es mucho más que una fábrica para ganar dinero, ¿no? Exacto. Quizás hay muchas miradas distintas sobre qué es una empresa y quizás lo que todos podemos estar de acuerdo es que es una organización creada por las personas que buscan dar algún bien o servicio a la sociedad, a alguien que lo va a querer consumir, comprar ese bien o servicio y que lo hace en el marco de la ley. Entonces paga sus impuestos, emplea gente, seguramente puede emplear gente para... Y entonces ya solo con eso está generando un bien y servicio, está empleando gente, está pagando impuestos que colaboran para construir calles o generar salud o educación. Pero una mirada un poco más allá de eso es también entender que una empresa está insertada en una sociedad, en un ambiente, no es un Excel separado de la realidad, ¿no? Y entonces, como está insertado en una sociedad, en un ambiente, necesariamente interviene a esa sociedad, a ese ambiente y es intervenida con eso. Entonces, ahí ya empieza a estar este concepto de red. Entonces, desde esa mirada es que a veces hace varias décadas se empezó a hablar de la responsabilidad social empresaria y eso era como entender que solo por estar en una sociedad ya tiene una responsabilidad sobre eso y quizás eso significaba que un porcentaje de la ganancia de la empresa, quizás los dueños decían, che, tal porcentaje quiero donarlo para tal cosa. Puede ser en un campo, la escuelita rural o puede ser lo que sea, ¿no? De intereses de los dueños. Pero una profundización en ese camino llevó a entender a las empresas también como, no solo como algo que puede simplemente donar porque uno es más bueno dona y si no es bueno no dona, sino que al estar impactando en la sociedad y el ambiente, va a impactar
positivo o negativamente, ¿no? Eso o va a tener un montón de impactos positivos y negativos. Y la mirada por ejemplo, de las empresas B, que es una de las formas de aproximarse a esta pregunta, es decir, ¿por qué no medimos, así como medimos una empresa con un balance, medimos como los resultados económicos de la empresa año a año? ¿Por qué no hacemos la pregunta de medir los resultados sociales y ambientales? Entonces, medir ese triple impacto, el impacto económico, social y ambiental. A veces se confunde y es, bueno, entonces, ¿nos desentendemos del económico? No, si nos desentendemos, la empresa puede quebrar, puede perder plata y ahí muere la empresa, no tiene sentido. La idea no es que no sea ir contra la rentabilidad, sino es ir a favor de la rentabilidad, pero también a favor de lo social y de lo ambiental, y muchas veces también del largo plazo, porque algunas buenas decisiones para el corto plazo a veces son malas para el largo. Entonces, tratando de cerrar ahora, por lo menos por acá, es eso, incorporar una mirada integral para entender las empresas. Diego, CREA tiene mucho en ese sentido. Sí, buen día. Sí, CREA tiene mucho. CREA ha evolucionado, es una red de empresas que tiene más de 60 años y que se fue formando en... primero que nada, CREA nace por un problema ambiental. O sea, los primeros productores CREA, el grupo de Pablo Arí original en Henderson Deró, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, era juntarse entre productores porque se volaban los suelos. O sea, no es un tema menor. O sea, ese fue el espíritu. Y la esencia de CREA siempre fue el compartir para mejorar. O sea, entre con los otros, no quedarme en lo que hago tranqueras adentro, sino compartir con los otros para mejorar. A lo largo de sus años, CREA siempre se basó mucho en datos. O sea, tengamos datos para ver cómo podemos mejorar lo que hacemos. Lo primero que surgió fue hace unos cuantos años, seamos empresa, hagamos gestión económica. Entonces surgió la gestión CREA económica. Años después, el tema ambiental nos impacta porque, o sea, como te digo, en sus orígenes, pero es un tema permanente porque es algo dinámico. CREA creó una herramienta que se llama Gestión Ambiental CREA. Entonces, medimos los impactos ambientales que hacemos, obviamente que es voluntario para cada uno, pero gran parte de la red la usa. Y últimamente, lo más nuevo, en línea con lo que es las empresas B, es generamos un autodiagnóstico que se llama indicadores sociales. Eso empezó a estar disponible para la red CREA el año pasado. Es un autodiagnóstico donde nos medimos cómo somos, primero internamente, con nuestro personal, no solo en lo legal, sino en las capacitaciones, en instrucciones de primeros auxilios, qué herramientas estamos usando y después en el medio que nos genera, en los que se vinculan con nuestra empresa, tanto sean proveedores, contratistas, como el medio, la escuelita que está donde van los empleados, los hijos de mi empleado, claro. Tengo un vínculo y eso me permite tener un número que no sé si está bien o está mal, pero me estoy midiendo y cuando lo hago me doy cuenta que siempre tengo un margen de mejora en un montón de factores. Después está la decisión empresaria de hacerlo, pero como hay parte de la red que lo está haciendo, también está bueno para compararte con otros y decir, en mi región, ¿quién está haciendo algo similar? En la red CREA en total tengo un parámetro, yo estoy en 56 y la red en cuanto está en el número, o sea, porque les vamos poniendo números, pero bueno, es una de las cosas que CREA está movilizado hacia hacer porque entendemos la sostenibilidad con esas tres patas. O sea, la sostenibilidad de una empresa la entendemos como algo que tiene que ser económicamente viable, si no, no hay empresa, ambientalmente viable y socialmente también. O sea, tenemos mucho en común con las empresas B. Yoyo, el factor de la red que mencionaba recién Diego, tiene un aspecto crítico que es que obviamente no puede ser endogámico, porque si no
las posibilidades de tener una mirada integral se acotan, ¿no? O sea, tiene que ser diverso y justamente por eso te invitamos porque nos aportás la mirada diferente. Bueno. Gracias, sí. Bueno, para empezar, a mí, ya lo que es la red CREA es un ejemplo muy pionero de, digamos, de cómo los negocios salen de decir, yo tengo mi campo y voy a buscar lo mejor para mi campo, sea en lo económico o sea con las tres esferas de sustentabilidad que decías, a decir, che, yo quiero producir, pero hay otros produciendo y hay cosas que sé que me fueron bien y las quiero compartir y otras cosas que no estoy logrando y quiero aprender de los que están rodeando. Entonces ese primer, digamos, innovación de CREA en el mundo del agro me parece espectacular. Pero claro, eso que se hace puertas para adentro en un grupo CREA y supongo que se va replicando por el país con los distintos grupos CREA y a nivel nacional, tiene una potencia muy fuerte. Ahora, ¿qué pasa si esto a la vez entra en diálogo con otros mundos, ¿no? Yo estudié filosofía, después trabajando en el sector más social, estudié un posgrado de gestión de organizaciones sociales y después dirigiendo una organización por Latinoamérica, me salió la oportunidad de estudiar una especie de posgrado en California, en una sede de la NASA, en temas de tecnología, innovación, tecnologías exponenciales. Y lo potente de ese espacio era que convocaba gente de todas partes del mundo, éramos 80 participantes de todas partes del mundo, y había expertos científicos en distintas materias, pero eran expertos y al ser expertos eran con postdoctorados en cosas en verticales muy, muy chiquitos, pero eran quizás la vanguardia global. Había otra esfera de emprendedores y otros más que veníamos más de temas ambientales y sociales, emprendedores sociales, ambientales. Yo estando ahí sentía como el síndrome del impostor. Estoy rodeado de 79 genios y se equivocaron en la admisión y me admitieron a mí, ¿no? ¿Por qué? Pero después conversando con un científico que capaz que de repente decía, sí, pero mi mundo es el laboratorio y vos me estás hablando de que estuviste caminando por las favelas en Brasil, por los barrios populares en Colombia, por un montón de mundos, cruzando las empresas, los medios de comunicación, las universidades. Entonces, a veces, cuando salimos de nuestro mundo más cercano y próximo, de nuestro negocio, de donde nos manejamos mejor, aparece la riqueza de un montón de diversidades y un montón de puntos de vista distintos, ¿no? Quizás, si pienso más a nivel generacional, y creo que lo escuchaba en una entrevista de este podcast, uno cuando antes, si en una familia tenía un campo, uno miraba, quizás el padre, madre miraba a sus hijos y era, bueno, a ver quién estudia agronomía para ser el que me suceda en la administración de este campo. Y hoy de repente puede ser, también escuchaba, puede ser el diseñador que hace la etiqueta para el vino, o el de marketing que tal, o un científico que está pensando cómo hacer nuevas soluciones para el agro basadas en la naturaleza o en lo que sea, ¿no? Entonces, ahí a veces salirnos desde nuestro lugar más seguro, y más que salirnos y dejarlos, es ponerlo en comunicación, en colaboración con otros espacios, empieza a entrelazar nuevas redes que potencian las posibilidades que si no hubieran, digamos que si no, nos mantiene un statu quo que quizás sirve para cómo era el mundo hace una década o dos, pero no para el mundo que es hoy o para el mundo que se viene, ¿no? Clarísimo. Como dicen los economistas, vamos a tratar de pasar de lo macro a lo micro. Y, Diego, toda esta conceptualización general que hicimos, que está muy bien planteada, pero quiero preguntarte a nivel de tu empresa. Esta interacción de una red tan compleja como es CREA, que tienen tantas interacciones, ¿impactó en tu empresa de alguna manera? Sí, totalmente. La red te brinda conexiones e información que te lo pone adelante de tuyo y te genera oportunidades, o sea, de dar y de recibir. Y el conocimiento de qué está haciendo el otro, esa apertura que tiene el miembro CREA, a veces no la usamos como la podríamos usar, porque vamos a cualquier campo de Valles Cordillerano o de NOA y te impactan. A mí me pasó
una visita que hice a NOA, donde vi yerba mate, que no conocía cómo funcionaba, silvopastoriles hechos sobre esquemas forestales, y me quedó la fichita dentro. Un tiempo después viene uno de mis hijos. Yo vivo en el norte de Santa Fe, en la Cuña Boscosa, y vivo y produzco ahí, trabajo, tengo una empresa familiar, una pyme, como casi todas las empresas CREA somos pyme, o casi todas las empresas del agro, más que no solo las CREA. Y hacemos algo de agricultura en ambientes bastante marginales y básicamente ganadería en 1/3 de la superficie de bosque nativo y otra parte de pastizales y bajos naturales. Pasa la realidad, el mundo es muy cambiante, los precios internacionales bajan, ambientes de agricultura que eran rentables dejan de serlo por cargas impositivas, costos de flete distintos, y decidimos con mis hermanos socios una parte de la superficie, sacarla de agricultura y pasarla a pasturas perennes para hacer una ganadería más intensiva y amigable en ambientes que no nos estaban dando la renta. Viene uno de mis hijos, que también trabaja en una ONG que tienen varios proyectos y es trabajar con otros, y me trae ideas y me dice: papá, ¿y por qué no hacemos una forestación? ¿Una forestación de qué? De algarrobos. Y bueno, analizamos los números, analizamos las opciones para el suelo, porque tiene que ver con todo. Y el algarrobo tiene la particularidad de ser un gran fijador de nitrógeno, eso mejora las pasturas que estábamos implantando. Y nos decidimos, y hoy tengo 80 hectáreas ya forestadas, vamos a forestar 25 más ahora en la primavera. Son algarrobitos chiquitos, hay que cuidarlos, y es un proyecto de largo plazo, con otro ambiente, y si yo no hubiese conocido en la red a lo mejor lo que vi en Misiones, no sé si me subía al proyecto. Y eso es parte de la información de la red que te permite tomar decisiones con una cierta o con menos incertidumbre, no digamos con certeza, con menos incertidumbre. Qué importante esto que decís, porque justamente es un ejemplo muy concreto del valor de trabajar en red, ¿no? ¿Qué opinas Yayo al respecto de eso? Sí, me parece interesante porque, bueno, por un montón de cosas, pero una de las que pensaba es que seguramente vos y tus hermanos tengan perfiles distintos, alguno es más conservador para el negocio, otro es más innovador o vanguardista, o mismo tu hijo que trajo alguna idea. Y me parece que eso, que se puede dar también puertas para adentro en una empresa, en una pyme familiar, también se puede dar entre la gran amplia red de empresas que están en CREA, ¿no? Entonces, yo veo una riqueza, oportunidad, que es un ejemplo concreto que nos cuenta que ya está pasando, de la posibilidad de hacer un montón de pruebas y experimentaciones. Bueno, se sabe que en el campo argentino se generó un montón de innovación, pero bueno, que eso siga pasando y que soluciones basadas desde las nuevas tecnologías, desde eso hasta soluciones basadas en la naturaleza o de todo tipo, puedan ir acelerándose más rápido. Uno de los cambios, transformaciones grandes, o sea, yo imagino cómo haber sido CREA CREA pre-internet, pre-celular, ¿no? Digamos, ya pasaba todo esto, ya había comunicación, pero obviamente limitada por la tecnología que teníamos. ¿Qué pasa si esa experiencia de producción entre los árboles y qué sé yo, de repente hoy lo puede ver un productor en otro punto de Argentina y CREA permite acelerar esas conexiones? Acelerar la posibilidad de que haya muchas más conexiones vuelve exponencial a la red, ¿no? Entonces, a mí, que quizás me atrae más personalmente, probar cosas nuevas, generar como, innovaciones, experimentar de cómo podría ser mejor una producción o ambiental, desde lo ambiental, pero también desde el negocio, como probar un montón de cosas. Siento que la riqueza, no sé cuántas pymes, cuántas empresas CREA hay en Argentina más o menos, ¿cuántos grupos? Hay más de 2.100 empresas. Bueno,
O sea, grupos creo que son 200 y algo. En realidad la red también evolucionó y hoy el grupo tradicional, digamos, no es solamente exclusivo de CREA. Hay grupos digitales, hay grupos de lo que se llama Sin Fronteras, que están agrupados por una temática específica. Es decir, es algo que también evolucionó el diseño institucional, digamos, de la organización. Esto que decías, hay un ejemplo buenísimo que quizás Diego nos puede profundizar, que es la red cómo se va expandiendo. Por ejemplo, CREA armó y arma muchos grupos de encargados. Y justamente lo que tienen que los encargados empiezan a trabajar con lo que la metodología CREA y arman después redes entre ellos y ahí se genera un cúmulo, digamos, de información y de intercambio de conocimiento que después redunda en beneficio de todas las empresas en las que trabajan esos encargados justamente. Es algo fascinante, incluso después se independiza y tienen vida propia, ¿no? Eso ocurre, como dice Ezequiel, también pasan, o sea, la red, las conexiones de la red te generan oportunidades. O sea, y lo importante es ser activo en las oportunidades. Muchas veces las dejamos hasta que siempre hay algún pionero que tiene un poquito y tira más de la piola. Está la fácil de quedarnos quejándonos de la coyuntura del país, de los precios internacionales, del clima, del coso, que es muy cómoda. La otra es ver qué hacemos ante esas cosas. Una de las quejas normales de hoy es que no hay gente para trabajar. Entonces no hay gente para trabajar y la gente no quiere ir al campo. Vos te podés quedar en la queja y en el problema. Y la otra es tomar actitudes. O sea, en Norte de Santa Fe, por ejemplo, hace unos años generaron, a través de la Comisión de Ganadería, el Norte de Santa Fe es un 80 y pico % ganadero y un 15% agrícola. En la Comisión de Ganadería dijeron, ¿cómo hacemos para...? O sea, la ganadería no funciona sin gente. O sea, vos podés llevar, la agricultura, vos podés llevar el tractorista que se vuelva a la casa todos los días, al pueblo, a la ciudad. La ganadería funciona con gente. ¿Cómo hacemos para que la gente quiera estar? Y generaron la escuela la escuela de equipos rurales. Funcionó durante 2 años, copiaron un modelo de la red que funcionaba en NOA y funcionó en Paraguay. Y organizaron durante 2 años capacitaciones permanentes para los equipos rurales. Y vos ves la compenetración y lo que decía Ezequiel recién, que están todos conectados por WhatsApp y se pasan información y videitos, porque hoy el mundo funciona así, de la experiencia de lo que está teniendo un empleado de un campo en Calchaquí con uno de los que lo tiene en Colonia Benítez en el sur del Chaco. Y esa información y qué hacer con un ternero, hubo un caso que me causó gracia, que uno había captado mejor cómo ayudar un parto a una vaca y le pasaba recomendaciones por celular a otro que la estaba atendiendo a más de 200 kilómetros. Le digo, eso es red, es espectacular. Y te da un montón de satisfacción, más allá de la vida del ternero, la rentabilidad de eso, o sea, la satisfacción de ambas partes de poder ayudarse, te genera un montón de cosas. Muy claro todo lo que estamos hablando. Yoyo, para cerrar, ¿querés decir algo que resuma todo lo que estuvimos comentando? Sí, a ver, yo creo que esto, se están abriendo un montón de nuevas oportunidades. Acá con estos casos que nos compartías, de repente el mundo de la inteligencia colectiva, pensar la innovación no como en algún lugar, en una sala, en una universidad o en un centro de investigación o solo en un campo, sino que puede estar repartida por todos lados y entonces que la pueda tener desde el productor, el encargado del campo, el científico, el estudiante universitario, el profesor universitario. Se abren un montón de oportunidades, las comunicaciones van a acelerar mucho las posibilidades de eso, como ese parto, estar guiando a alguien que está haciendo un parto a 200 kilómetros de distancia. Se abren un montón de oportunidades para agrupar problemas y pensar soluciones que quizás se puedan pensar a escala. Así que no, para cerrar, lo que sí pensaría es cómo más me quedo con la pregunta, digamos, para fomentar hacia adelante de cómo podemos hacer
para generar más conversaciones, más diálogo, más comunicación entre los distintos productores, entre los encargados, entre encargados productores, con el mundo de las universidades, con el mundo de los centros de investigación, en lo intergeneracional. Y también no tenerle, también en esto que nos contaban, de esto de cómo fueron la gestión del negocio, la gestión ambiental, la gestión social, cómo poder tener esas conversaciones a veces incómodas, pero tratando de poner, o sea, tratando de sentirnos todos en una misma mesa para poder tener esas conversaciones incómodas entre el productor, el ambientalista, para poder nutrirnos de esas distintas miradas para que al final el campo argentino, que alimenta a Argentina, alimenta al mundo, nos dé cada vez más orgullo. Muy bien. Y sin conversaciones incómodas no hay evolución en cualquier orden de la vida, ¿no? Diego. No, decir que la red CREA es una red que está inserta en una red mucho más grande que la Argentina. Queremos mejorar y trabajamos. Tenemos hoy una oportunidad que es el Congreso Nacional, ahora el 18 y 19 de septiembre, donde el lema del Congreso es vivir la red. Y la red es mucho más que la red CREA. O sea, la red CREA es importante, pero la red CREA tiene nodos externos. O sea, hacemos un montón de cosas. Vos recién decías con otro. O sea, CREA participa activamente en varias líneas, desde la Alianza de la Acción Climática a tener becarios del CONICET. O sea, que trabajan en campos de investigación y que nos ponen en posiciones incómodas. O sea, y bueno, pero eso, una cosa es institucionalmente, que la función de la institución es lubricar el funcionamiento de esa red, que las conexiones se den, pero parte es nuestra filosofía, parte del empresario individualmente, que quiera usar la red, ver que está, usarla, y bueno, es una invitación a participar del Congreso Nacional, que quiero hacer, porque se van a vivir varias cosas que te sacan de tu posición habitual de plantar el maíz o criar una vaca. Creo que, o un olivo en Valle Cordillerano. O caña de azúcar o vinos en la Patagonia. Lo que sea. La red nuestra es amplia. Hoy tenemos 19 regiones CREA. Estamos desde grupos en el norte de Misiones, en Salta y en Tierra del Fuego. O sea, es bastante grande la red. Y bueno, y al que tiene inquietudes de innovar y de conocer, en el caso de los viñedos es un tema espectacular, ver gente que de la pampa húmeda se ha ido a inspeccionar y a aprender de vides y de otras, por iniciativa, por curiosidad, porque la otra generación quería saber y aprender actividades que normalmente nos parece, lo del otro es fantástico, funciona sobre ruedas, hasta que vos vas y te encontrás en los Valles Calchaquíes con el productor que tiene armado el ciclo completo con exportaciones y te dice, no puedo cambiar la camioneta hace 5 años porque este año no nos proveen botellas y estamos con problemas de este tipo. Tal cual. Muy claro los dos, realmente les agradezco este intercambio, fue fabuloso, así que yo, muchas gracias. Diego, muchas gracias. Un gusto estar con vos. Buenísimo, gracias. Si quieren hacer doble clic sobre todo lo que hablamos hoy, los esperamos en el Congreso CREA 2025 el jueves 18 y viernes 19 de septiembre en Tecnópolis, provincia de Buenos Aires. Pueden conseguir su entrada ingresando a congresocrea.org.ar, donde van a encontrar beneficios y promociones exclusivas. Nos acompaña Banco Nación Argentina como sponsor oficial, junto a nuestros aliados estratégicos Banco Galicia, Advanta, Bayer, YPF, AGD y AFA. Este episodio se realizó con la colaboración de Agrofy. Hasta pronto.